Desde niños nos enfrentamos con la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Promediando o finalizando la escuela secundaria, la pregunta es, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? No aparece la pregunta por el trabajo. Al parecer, para el común de la gente, la vocación y la ocupación no se vinculan con el empleo, el trabajo. A las preguntas de los otros, del contexto, se suman las propias preguntas. ¿Qué me gusta? ¿Qué conviene? ¿Mis padres qué dirán? ¿Ganaré dinero? ¿Me gustará? ¿Y mis amigos qué eligen? ¿Podré vivir bien? Si busco algo cerca, muchas serán las imágenes, las ideas, las dudas, los llamados, que el futuro consultante empieza a identificar y deberá procesar para tomar una decisión. La orientación es transversal a nuestras vidas, a nuestra existencia. En algún momento fuimos elegidos para ser y nacer. Nos instaron con pequeñas exigencias a elegir y elegimos. Siempre estamos y estaremos eligiendo. Desde cosas simples y de momento como qué comer, o qué ponernos, o qué película ver, hasta decisiones trascendentales, como una mudanza o formar una pareja. Hay orientaciones cotidianas frecuentes, que sentimos como naturales, pero otras orientaciones, como la de decidir el futuro ocupacional laboral, requieren de ayuda y acompañamiento profesional. Necesitamos conocernos más y mejor, saber qué oportunidades podemos encontrar y construir. Así los jóvenes llegan a la consulta de orientación vocacional desorientados. Su primer paso para decidirse a iniciar el camino de una orientación es dudar, preguntarse, preguntar. Todos en algún momento, como los jóvenes que hoy nos acompañan, estuvimos ante la incertidumbre y la duda de qué hacer en el futuro, qué estudiar o trabajar. Ante la determinación o la decisión de realizar un proceso de orientación vocacional, la pregunta es, ¿todos los procesos son iguales? ¿Por qué explorar el pasado si lo que quiero decidir es mi futuro? ¿Todos los orientadores proyectan de igual manera este proceso? Estos y otros interrogantes son los que voy a intentar esclarecer en esta presentación. Con certeza podría adelantarle que no todos los orientadores trabajamos de igual manera. La diferencia radica en que nuestros modos de abordar el proceso dependen del marco teórico que hemos seleccionado para desarrollar nuestra profesión. Por lo tanto, esto determina la coexistencia de distintos modelos de orientación que proponen los profesionales. En principio vamos a tratar de entender qué es un modelo. Un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Un ejemplo a seguir, en este caso concreto, para hacer un proceso de orientación. Y ahora que sabemos qué es un modelo, ¿qué será o qué reunirá un modelo de orientación? Estilos en el abordaje de la información, propuestas y estrategias de trabajo con el orientador, modos de encuadrar la tarea, habilitación de un tiempo y espacio para preguntar, visión de la ocupación, las construcciones de respuestas, el despliegue y prácticas de competencias. Ahora bien, si suponemos que hay más de un modelo, ¿cuál de ellos es el más conveniente? Antes de entrar de lleno el desarrollo de este tema, lo que quiero dejar en claro es que no hay respuestas correctas o incorrectas en cuanto a la orientación, pero sí lo que debe habilitarse es un espacio de preguntas y reflexión que se vaya construyendo junto con el consultante en su búsqueda. Cada consultante debe elegir con qué modelo se siente contenido, comprendido, orientado, por qué no decirlo, más cómodo. Dicho esto, empezaré a presentar mi exposición en dos momentos. En el primero de ellos, haré foco en lo que denominaremos la tríada de la orientación vocacional. En un segundo momento, voy a hacer foco, voy a poner mi atención en una breve presentación de la posición integracionista, que es el marco teórico de la orientación vocacional ocupacional, creada, desarrollada y revisada sistemáticamente por la doctora Silvia Hellman, de quien soy discípulo. Autoconocimiento, información, toma de decisiones. Cada uno de estos modelos constituyen la tríada de la orientación y
forman parte de los procesos clásicos y tradicionales, donde solo se centran sus intervenciones en un único sentido o modelo, o pueden llegar a complementarse entre sí con sus combinaciones. Poner atención o hacer foco en uno, dos o los tres modelos en un proceso seguro que va a traer algún tipo de visión ecléctica, sesgada, parcial o limitada del sujeto con sus potencialidades, pero también del contexto, así como también de esta reciprocidad que tienen ambos en su mutua determinación. El autoconocimiento, a través de preguntas como ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Quién puedo ser? ¿Qué me gusta? Guiando la búsqueda de respuestas en torno a ¿quién es uno? Su historia o novela familiar y escolar, limitaciones y alcance, mecanismos de defensa. La determinación o la elección se sitúa en la idea de hace lo que sientas, hace lo que te gusta. Por lo tanto, la ocupación se visibiliza y tramita como ensoñación, fantasía, romanticismo, esperanza. Las competencias que se ponen en juego y se afianzan en el proceso están destinadas al autoconocimiento del consultante, ya sea al automundo o al micromundo. En definitiva, se pone el acento en la centralidad en la condición de elección y decisión solo en el consultante, considerado a este como paciente, en un lugar de quietud, de supuesta imposibilidad o pasividad de accionar sobre el contexto. Acá solo se tramita la ocupación, aquello que el sujeto lo implica, lo hace sentir pleno. Elige por un llamado que realmente no termina nunca de definir a quién pertenece, si es de él, si es del contexto, de la familia, del entorno, de la sociedad, donde lo laboral no entra en diálogo, en discusión o tensión. Ahora vamos a pasar al modelo centrado en la información. Toda la indagación y el conocimiento va a recaer sobre la realidad social, laboral, educativa, económica. En sí mismo, lo que va a centrar es todo el trabajo en la búsqueda de datos, de información, muchos de aquellos donde los encontramos habitualmente, en las guías de estudio o en las páginas web de las universidades. Pregunta acerca de ¿qué hay? ¿Qué oficios y profesiones existen? ¿Dónde se enseñan? ¿Qué hay para elegir? ¿Qué demanda el mercado? ¿Qué aptitudes o disposiciones se requieren? Dando respuestas sobre oferta y demanda laboral, campos ocupacionales, oficios y profesiones, lugares para aprender. Reconociendo y destacando aquello que está de moda, aquello que da dinero, lo que muchos estudian. Acá se prioriza la oferta, aquello que la sociedad, los grupos de pares o la mayoría hace, instalando un modelo de ocupación signado por la ajenidad, automatización, masificación y alienación. Este proceso de orientación permite desarrollar competencias orientadas al conocimiento de ofertas y demandas socioculturales, utilizando los avisos clasificados, los portales de empleo y las guías de estudio para conocer las ofertas y las demandas. Ahora bien, cuando uno prioriza el conocimiento del entorno, con sus ofertas, sus posibilidades, identifica, categoriza, reflexiona sobre los contextos educativos, laborales, sociales, solo le va a permitir al consultante hacer una decisión que lo lleve a conseguir para el futuro un buen empleo. Un empleo que le puede generar una buena rentabilidad, una óptima remuneración. Pero hay un sentimiento muchas veces de vacío, de no realización, porque no hay una ocupación plena que lo colme y lo satisfaga. Y llegamos al modelo decisional, o de toma de decisiones, donde las preguntas acerca de ¿qué conviene? ¿Lo que me gusta o da dinero? ¿Qué me gusta? ¿Ser feliz o tener un buen ingreso económico? ¿Qué me conviene? ¿Hacer lo que quiero? ¿Lo que me dicen mis padres? ¿Lo que hace la mayoría? Estos interrogantes ponen al consultante ante la disyuntiva de elegir y decidir. Dos procesos que suelen tomarse como equivalentes, pero no lo son. Elegir implica clasificar y valorar diferentes posibilidades o alternativas. Decidir es accionar en una dirección, actuar con determinación,
confirmar una elección. Las respuestas en una toma de decisión se ve condicionada por la posibilidad y la capacidad de ordenamiento, clasificación y valoración que puede desarrollar el consultante acompañado por el orientador. La atracción de estos condicionantes pone de relieve un modelo de ocupación centrado en las demandas laborales del momento, aquello que el mercado necesita. Las leyes del mercado y sus demandas de moda o urgencia solo habilitan en el consultante la capacidad de clasificar, ordenar, valorar y elegir por aquello que se estila en un momento determinado. Estamos ante una muestra restringida y acotada de la realidad, con sus posibilidades, sus demandas, sus exigencias, sus desafíos, donde la decisión solo implica, a veces, una opción. Para ir finalizando, presentaré brevemente y a modo ilustrativo las características principales de la posición integracionista, con una mirada más completa, más sistemática del comportamiento humano, considerándolo en el plano de sus circunstancias, en el marco de su entorno social, histórico y cultural, esencialmente teniendo al sujeto y al consultante como un protagonista del hacer. Antes de hacer referencia a los tópicos abordados en los otros modelos, presentaré los nodos principales que integran las matrices del comportamiento humano, que permite al orientador vocacional ocupacional comprender en forma holística al consultante a través de técnicas que lo hacen protagonista de su proceso. Las matrices son: matriz biofisiológica, que integra el biotipo y la herencia. Matriz existencial, que aborda la familia y los primeros cuidadores, indagando sobre la construcción de la novela familiar, roles y lugares que se ocupan en la obra que dan origen a los mitos familiares y los diferentes vocatios. Matriz de aprendizajes no familiares. Esto incluye a la escuela y los grupos de pertenencia y referencia, donde tiene importancia las expectativas y la imagen que los otros otorgan al aprendizaje continuo, su posibilidad o limitación de ser con la aprobación o el rechazo. Matriz psicodinámica, que se ocupa de abordar los procesos dinámicos para llegar a entender y comprender la relación mutua y recíproca del sujeto con los objetos, en los intentos adaptativos para llegar a ser y aseverar el ser. Matriz sociocultural, que incorpora a la sociedad y la cultura como organizadores de los modelos que proponen, que cada familia supone y los que cada persona dispone. Así podemos ver cómo desde las matrices podemos abordar a nuestro proceso de orientación vocacional ocupacional, OVO, habilitando aquellas preguntas que permiten al consultante hallar sus respuestas, en un trabajo colaborativo y de acompañamiento. ¿Qué hacer? ¿A qué se llama? ¿Quién lo llama? ¿Con qué? ¿Y con qué lo llaman? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cómo lo llaman? ¿Para qué? ¿Y para qué lo llaman? ¿Siendo quién? ¿Obteniendo qué? ¿Qué lo convoca a ser, hacer y tener? Lo vocacional ocupacional se entiende como la estructura de todos los llamados a ser y hacer en las demandas y posibilidades ocupacionales.
A lo largo de las preguntas que hemos estado describiendo recientemente, los consultantes descubren que para elegir hay que saber. Y recién entonces se puede elegir. Pero ¿qué es necesario saber? Saber aprender y aprender a saber, colocándose en diferentes direcciones y posiciones. Asumir conflictos traducidos a problemas y plantear soluciones. Asumir y posicionarse en diferentes espacios y roles, con proyección histórica. Emprender análisis de obstáculos y riesgos. Desde la posición integracionista, vamos a considerar las ocupaciones como actividades, como comportamientos, o sea, el hacer. Estos son los que van a ir construyendo al mundo, pero al propio ser humano que realiza estas actividades. El sujeto acá se lo percibe dentro de un contexto sociocultural, participando activamente, conformado, sostenido y reformado por él en su pertenencia grupal. Estamos hablando de una dialéctica. Y en este proceso, el consultante aprende a conocer el entorno sociocultural y la propia interrelación con él en una influencia recíproca. Llego al final de mi presentación y quiero resumir que la posición integracionista aporta una visión del sentido de la vida más complejo y abarcativo, que a través de técnicas de simulación y reflexión, el consultante es puesto desde el primer momento del proceso de orientación en una situación de protagonismo, donde se lo pone a prueba, se lo hace reflexionar, se lo hace posicionarse ante su propio mundo, el micromundo, pero también el macromundo. De esta manera, la decisión desde el primer momento del proceso empieza a estar en el consultante.